aquí, de fin de semana. Y bueno, vamos a proseguir, Olga, con el capítulo 12. Y hoy vamos a ver los versículos del 13 al 17. Es una historia fascinante que tiene una historia dramática detrás de ella y que es importante que la entendamos para una mejor comprensión. ¿Vale, Alfredo? Sí. Así que yo leo el texto, les doy paso a ustedes para que muestren su opinión y luego, descubriendo algunos matices, dibujando mejor el contexto, pues a ver si seguimos opinando lo mismo o a eso además le añadimos más pozo, más contenido. ¿Vale, Juaní? Vale. ¿Vienes preparada? Sí. Pero Es que si no pongo las gafas no veo. digo, qué guapa está la Juani, está con gafas. No veo como sin gafas. Bueno, así, bueno, hay algunos que no vemos de ninguna manera. Olga, del 13 al 17, cielo, vamos a leer. Luego verán un pequeño fallo en la presentación, no tiene nada que ver Guadalupe, no es cosa suya. Los puntos deberían de estar numerados 1, 2 y 3 y ella lo numeró así, pero por un fallo se han quedado todos en el 1. Así que Alfredo está avisado. Veremos el punto 1, después del punto 1 volveremos a ver el punto 1 y después del punto 1 volveremos a ver el punto 1. Y así todo el estudio. Pero es para que no riñeran, Noelia. Para que no se sintieran inferiores uno con respecto a otro. Que vale más en un examen, uno en un 3. Claro. Correcto, ¿no? Bueno, hermanos, Jacinta, ¿lo tienes? No le des a la tecla del sonido, ¿eh? Del 13 al 17. Dice que le enviaron a Jesús pues algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Para qué, Alfredo? Pues para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y se nos dice, papá, que viniendo ellos, pues le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que tú no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Una pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o nos lo quedamos? ¿Daremos o no daremos? Pero dice el versículo 15 de Guadalupe que él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron. Y les dijo: a ver, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de Tiberio César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y Pedro se maravillaron de él. Bien. Lo de Tiberio no lo pone la Biblia, pero era el César que estaba en aquel tiempo, ¿vale? Tiberio César. Bien. No sé, ¿qué opinan? Es un texto tan conocido, tan enseñado, tan predicado. O sea, estoy convencido de que todos ustedes ya tienen una idea al respecto. ¿Pedro? Sí, que tiene una idea, una imagen ya Sí. predestinada. ¿Y cuál es la tuya? ¿Qué piensas de este texto?
de este texto? Sí, la conclusión que sacas. Pues una de las cosas, como dice que era para tentarle, Sí. y él en los corazones, Sí. deberían de saber las cosas, pero claro, lo que ocurre es que tendrían que estar acostumbrados a dar impuestos, porque en el templo daban impuestos. Ah, Luego, entonces, ¿a qué preguntan? mm, ¿A qué preguntan? muy bien. Juani, yo me imagino que tú, pues es la primera vez que lees este texto, ¿no? ¿O ya lo conocías? Ah, sí, lo conocías. ¿Y quieres dar tu opinión o no tienes mucho que decir al respecto? ¿Qué no? ¿Vamos a ello, Araceli? Lo que Mire. pasa es que ellos lo que querían es sacarle, que él dijera, bueno, tenéis que dar el premio al César, dárselo a la iglesia, o algo así. Pero como Jesús sabía que lo que le estaban haciendo era pincharle para sacarle lo que no tenían que sacarle, pues él dijo, bueno, pues a ver, dame la esta, a ver de quién es esto, a quién tiene que venir esto. Muy bien. No viene al César, no viene la inscripción de él. ¿A qué me pedís a mí ahora que a quién le tenemos que dar las cosas? ¿A él o a Dios? Perfecto, Araceli. Bien. ¿Dispuestos a aprender? ¿Sí, Olga? ¿Aprendemos un poco y nos vamos? Bien. ¿Alguien recuerda a Herodes el Grande? Sí, Díganme que sí. los niños, a Jesús, La matanza de los niños, sí. envidia de Jesús, Los magos de Oriente. los magos de Oriente, ¿vale? O sea, tenemos situado, ¿verdad, papá, quién era Herodes el Grande? Bueno, pues Alfredo, este Herodes el Grande se llevaba bien con los romanos, hasta el punto de que ellos, el Imperio Romano, le permitió reinar sobre toda Palestina. Era un reino tributario. ¿Entiende, Olga, lo que digo con eso? Nos vamos a llevar bien. Tú me das X impuesto al año y tan tranquilos. ¿Vale? Entonces, Herodes el Grande se llevaba bien con los romanos. No molestaba demasiado y le permitían estar ahí. ¿Qué pasa? Que Herodes el Grande muere más o menos alrededor del 4 antes de Cristo, ¿vale? Del 4 antes de Cristo. Y él sabía perfectamente que las licencias que le había concedido el Imperio Romano, pues no se las iban a conceder a los hijos. ¿Y qué es lo que hizo? Dividir su reino en 3 partes, ¿vale? Y ahí entran en juego Herodes Antipas, Herodes Felipe y Arquelao. A Herodes Antipas le dio lo que está dibujado en verde, o pintado en verde, ¿lo ven? Le dio la zona de Galilea. ¿Recuerdan quién era de Galilea? Bueno, pues a Herodes Antipas se le da Galilea y se le da Perea. A Herodes Felipe Araceli se le da un territorio bastante inhóspito. No era un terreno muy agraciado, la verdad. Y es la zona que está ahí como ¿eso qué es? Con tierra, ¿Este qué? como un desierto. Sí, pero esto, ya, pero ¿qué color es eso? Naranja. Naranja clarito, ¿no? Vale, entonces, Como un desierto. pues la zona de Traconítide, la zona de Abilena
y la zona de Iturea, ¿vale? Y a Arquelao se le da todo el reino del sur. Aquí está, ¿eh? Todo esto está pintado en naranja fuerte, ¿verdad? Incluye Samaria y Judea, ¿vale? Bien. Papá, con Herodes Antipas y con Herodes Felipe, los romanos no tuvieron mayor problema. No digo que lo hicieran bien con respecto a la gente, pero sí para el Imperio Romano, ¿vale? Pero Arquelao, Alfredo, fue un completo desastre. Malo, malo como el solo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que para el 6 después de Cristo, es decir, 10 años tuvo de reinado, eso ya no podía mantenerse como estaba. ¿Y los romanos qué es lo que hicieron? Le quitaron de un plumazo. Tú no vales para nada. Y pusieron a un procurador. Ya no podía ser un reino semi-independiente que pagara un tributo al imperio, sino que ahora tenía que ser una provincia romana sujeta a un gobernador. En este caso a un procurador. Ya que me preguntas, Juani, te voy a responder. Las provincias romanas se dividían en dos tipos. Las que no daban guerra y las que daban mucha guerra. Las que no daban guerra, Olga, pues no necesitaba el Imperio Romano mandar tropas allí. Ponían ahí a un procónsul, porque eran gobernadas por los senadores, y ponían a un procónsul y se llevaban bien. Pero había provincias que daban mucha guerra y sí necesitaban de que hubiera tropa. Entonces estas ya no eran gobernadas por los senadores a través de procónsules, sino que eran directamente gobernadas por el emperador a través de procuradores. Díganme el nombre del procurador más famoso, del que ustedes más conocen. Pilato. Pilato, ¿eh? Ese era un procurador. Bien. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? A este Arquelao, mamá, le quitan de un plumazo 10 años después de reinar, porque no vale para nada, es un completo desastre, y ahí no hay más que tumultos y líos. Entonces, el primer gobernador, Pedro José, de nombre Cirenio, ¿qué es lo primero que hace, Guadalupe? Pues hace un censo. Hace un censo para regularizar los impuestos, para saber quién tiene que pagar, ¿vale? Para una mejor gobernanza. ¿Qué pasa, Alfredo? Que aquí aparece un tal Judas Gaulonita. Y este Judas Gaulonita, porque la mayoría, Olga, la gente normalita, a ver, no le gustaba pagar impuestos, pero lo veía normal. Si estamos bajo el Imperio Romano, pues habrá que pagarles. Es lógico y es normal. Pero sale este Judas Gaulonita diciendo, no, hijo, no. ¿Quién decía eso? Un humorista, ¿no? El Ozores. No, hijo, no. Judas el Gaulonita, Olga, decía que era mejor la esclavitud que pagar tributos. Y entonces, ante el clamor de Dios es nuestro único rey, los más fanáticos, los más extremistas, decidieron Araceli ¿qué? No pagar tributo. ¿Vale? No pagar tributo. ¿Les voy dibujando bien el contexto? Entonces aquí ahora surgen los fariseos y los herodianos, que se acercan a Jesús y son muy vivos, son muy listos. ¿Y el texto qué nos dice? ¿Cómo llegan? Haciéndole la pelota, haciéndole la rosca y fueron con halagos. ¿Por qué fueron con halagos, Pedro José?
para que él no notase mala intención, ¿verdad? Pero también era importante para ellos obtener una respuesta por parte de Jesús, porque ya se les había escapado. ¿Recuerdan que en el capítulo 11, sobre el ministerio de Juan, que era de Dios o de los hombres, y cómo se escapó? Bueno, pues la pregunta tiene una astucia, tiene una sabiduría. Es impresionante, Marimar, o sea, de verdad. ¿Por qué? Porque respondas lo que respondas, te metes en un lío. Venga, a ver, ayúdenme. Si Jesús dice que hay que pagar impuesto, ¿qué es lo que pasa? Pues que el populacho se le echa encima. Y le dirían que es un cobarde y poco patriota. ¿Y qué es lo que hubiera pasado si dice que no había que pagar el impuesto? Pues que lo hubieran denunciado a los romanos. Mira, este es un revolucionario que solivianta a la gente, calienta a la gente, malmete a la gente. Así que pensaba que lo tenía bien agarrado. Sí, Bien agarrado. Bien agarrado. Entre la espada y la pared. Ay, eso, bien dicho. Bueno, para dibujarles mejor el contexto, porque esto es un estudio bíblico, Alfredo. ¿Qué tipo de impuestos paga usted? Venga, díganme impuestos que paguemos. El IBI. El IVA. El IBI, que es el impuesto De vivienda. sobre bienes inmuebles. Sí. El IVA. El IVA, ¿vale? Y es El impuesto sobre el valor añadido. Sí. Sobre todo. sobre todo, Eso lo ponen por todo. IRPF. El IRPF, venga, ¿qué más? El número del coche. El numerito del coche, ¿no? El impuesto de circulación, o sea, la declaración de Hacienda, de la renta, ¿verdad? Bueno, pues en aquel tiempo os voy a decir los 3 tipos de impuestos que había. Número 1, el impuesto sobre el terreno. Tenías un pequeño terrenito, mamá, y lo trabajabas, tenías que pagar por ello. ¿Y qué es lo que tenías que pagar? Pues del grano el diezmo. Un 10% del grano que recogieras, tenías que entregarlo. Y del vino y de la fruta, un 20%. Una quinta parte. ¿Cómo se pagaba este impuesto? De 2 maneras. Una parte se pagaba en especie y otra parte se pagaba en dinero. ¿Vale? Ese es uno de los impuestos que había. Tienes un terrenito, tienes que pagar. ¿No tienes terreno, Olga? No tienes que pagar. Tal cual. Número 1. El impuesto sobre la renta. ¡Oh! El IVA. Y este, en aquel tiempo, ¿en qué consistía? Pues en pagar el 1% de todo lo que ganabas. ¿Ganabas 100? 1. ¿Ganabas 1000? 10. ¿Ganabas 10.000? 100. ¿Vale? Y luego tenemos el impuesto personal, que hay otra palabra un poquito más culta, pero que es lo mismo, que es o de capitación. Y, a ver, ¿qué quiere decir esto? O sea, esto es la persona en sí. Da igual si eres pobre o rico, ¿vale? Es un impuesto por el hecho de existir, ¿vale? Entonces, que eras hombre y tenías entre 14 y 65 años, pagabas un denario. Que eras mujer y tenías entre 12 y 65 años, ¿Y por qué la mujer antes? Qué mono. pagabas un denario. ¿Vale? Es decir, es un poco injusto porque, de ahí la palabra, da igual si eras rico o eras pobre, la cantidad era la misma. Era simplemente por el hecho de existir. ¿Vale?
Ya tenemos aquí. Muy bien. Hay algo que tenemos que entender. ¿Entender para qué? Para entender la historia. Ay, espérame que esto se me ha equivocado. ¿Sí? Que el número, el tercer, el de capitación, no hemos dicho. ¿Qué punto es ese? El punto 1. ¿Vale? Vale, ahora ya puedo seguir. No, has seguido demasiado. Ya aquí va a pasar igual, Olga. Aquí pasa igual. Aquí pasa igual. Bueno, hay algo que tenemos que entender. Buenas. Hay algo que tenemos que entender. Porque si no lo entendemos, nos vamos a perder. ¿Vale? El asunto este de la moneda. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues miren. Los pueblos antiguos tenían 3 principios consecuentes. A ver, hombre, no nos equivoquemos. Número 1. Ese está bien. Ese está bien. La acuñación de la moneda era una señal de poder. Es decir, tú conquistabas un territorio o te rebelabas. La mayor garantía o demostración de que eso había prosperado es que enseguida acuñaras tu propia moneda. ¿Vale? Número 1. No me he equivocado, ¿eh? En todos los momentos y lugares en que la moneda estuviera en curso, la autoridad del rey se mantenía firme. ¿Qué quiero decir con esto, Olga? Pues muy fácil. No había mejor forma de demostrar lo extenso de tus dominios que ver hasta qué lugar llegaba tu moneda y era de un curso oficial, ¿vale? O sea que, hermano, ahí no subía el Euribor, ni bajaba. Eso es lo que quiere decir, es que viene su cuñado con una libra y aquí no compra nada. Porque aquí el Carlos poco tiene que hacer, el Carlos III. Y número 1. Como una moneda tenía la efigie del rey y su inscripción, se reconocía, por lo menos en algún sentido, que era su propiedad personal. De ahí la respuesta de Jesús, Pedro. ¿Qué es lo que Jesús les dice? A ver, vosotros mismos utilizáis estas monedas. Por tanto, estáis asumiendo que hay un poder político sobre vosotros. ¿Vale? Es más, es curioso el detalle de que, chico, ni Jesús tenía una moneda. Porque la pide. Dame una moneda. Seguramente le dieron un denario. Y el mismo texto te lo dice, que ahí hay una efigie y una inscripción. La efigie sería la de Tiberio César. ¿Y qué la inscripción? Pues es sencilla, porque era más o menos siempre lo mismo. En el anverso diría algo así como Tiberio César, porque todos los emperadores se llamaban César, ¿vale? Tiberio César, Augusto, hijo de Augusto, ¿vale? Y en el reverso, ¿qué es lo que pondría? Maximus Pontifex, o Pontifex Maximus, que es sumo sacerdote de la nación romana, ¿vale? Y esto es impresionante, y miren, me lo voy a permitir leerlo, porque con estas palabras Jesús lo que hace es mantener a la vez el poder político y religioso. Cuestión que hasta aquel entonces pues no estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Mira, hay un estudioso muy interesante que dice, esas palabras daban al poder civil, bajo la protección de la conciencia, un carácter sagrado que no había tenido nunca y cuyos límites no se le habían reconocido nunca. Y era la repudiación del absolutismo. ¿Entendemos lo que es el absolutismo? Una persona acapara todo el poder, ¿vale? Pues aquí está la repudiación del absolutismo y la inauguración de la libertad. Bien.
Pero al mismo tiempo, estas palabras afirmaban los derechos del Estado y la libertad de conciencia. Y como decía Calderón, fíjense que esto es súper interesante, decía Calderón, al rey la hacienda y la vida se le ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. ¿Bien? Perfecto. Bueno, y quiero seguir con lo último. Y para que no se me pierdan, seguimos iguales, ¿eh? Ahí, Susi, 3 números 1. Bueno, si estudiamos un poquito el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que se nos establecen 3 grandes principios en cuanto a la relación que un cristiano tiene que tener con el Estado. Número 1. El Estado ha sido ordenado Por Dios. No. El Estado ha sido ordenado por Dios. Mira, ¿saben una cosa? El Estado es bueno para el ser humano. Hay políticos que no, porque son unos corruptos, porque solo piensan en ellos. Pero el Estado, Susi, es bueno para nosotros, porque provee de cosas que nosotros, perdona la redundancia, por nosotros mismos no podríamos conseguir. ¿Podríamos tener un abastecimiento continuo de agua? Pues difícilmente. ¿Podríamos tener una red de transportes sin el Estado? ¿Seguridad social? Tampoco. ¿Ven cómo el Estado es bueno? Colegio. Es decir, hace la vida vivible, Más sencillo. más sencilla. Por tanto, el Estado es bueno. Y el Estado, mientras guarde las formas y las maneras, oye, nosotros tenemos que estar bajo la potestad del Estado, ¿vale? Número 2. Número 2. Esto es interesante, ¿eh? ¡Ay, perdón! ¡No! Vale, para, rebobina, eso hay que corregirlo. Número 1. Ninguna persona, que esto para un ninguna persona puede aceptar todos los beneficios que le otorga el Estado sin aceptar sus responsabilidades. Jorge, el ser humano, algún tipo de ser humano, ¿eh? Hay gente que, bueno, se cree que es muy lista, pero solamente quiere lo bueno. O sea, quiere recibir, pero no quiere aportar nada. ¿Qué es lo que le pasaba aquí a estos judíos fanáticos? ¿Eh? Mucho Dios es nuestro rey, pero no querían aportar. Pero es que, por los libros de historia, ¿verdad, Damaris? Sabemos que el Imperio Romano trajo al mundo una cosa hasta aquel entonces desconocida. Mira, por ejemplo, Juanita, salvo algunas zonas concretas, los mares estaban libres de piratas, los caminos de bandoleros, las guerras civiles habían dado paso a la justicia imparcial por parte del Imperio Romano. Hay, ¿dónde está? También quiero leerles esto. Hay un escritor, Goodspeed, que dice: fue la gloria del Imperio Romano el traer la paz a un mundo en conflicto. Dice, y bajo su autoridad, las regiones de Asia Menor y del Oriente gozaron de tranquilidad y seguridad en una medida y por un tiempo desconocidos antes, y probablemente después. Esto era lo que se conoce como la paz romana. Los provincianos, bajo el gobierno de Roma, se encontraban en posición para llevar a cabo sus negocios, proveer para sus familias, mandar sus cartas y hacer sus viajes con seguridad gracias a la mano poderosa de Roma. Es decir, Araceli, ¿qué quiero decir? Oye, que sigue siendo válido que una persona no puede quedarse únicamente con los beneficios sin aportar algo.
Está demostrado que el Imperio Romano trajo cosas buenas, lo normal es que se pagaran impuestos. Y por último, número Uno. 1. Vaya. Pero todo tiene un límite, ¿vale? Y en esto también. Y en esto también. La moneda, ¿de quién tenía la efigie? El César. Del César. Por tanto, ¿a quién le pertenecía? Al César. Muy bien. Muy bien. Pero ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Y el ser humano? ¿De quién tiene la imagen? De Dios. Por tanto, el Estado y el ser humano, ¿a quién le pertenece? A Dios. A Dios. Entonces, mientras las cosas se hagan como es debido, nosotros tenemos que guardar reverencia al Estado, cumplir con el Estado, ser consecuentes con el Estado, a no ser que haya un conflicto de intereses. Y ahora te dejo. Pero hay una cosa que no se nos debe olvidar. Dicho esto, Guadalupe, los cristianos debiéramos ser los mejores ciudadanos que existieran. Comprometidos con nuestra sociedad, comprometidos con el Estado. ¿Por qué? Porque estamos hechos, porque somos creados a imagen De Dios. de Dios. ¿Qué quieres decir? No, porque iba a decir Me voy a aparecer una de tus que papeles. por eso se equivocó Dios cuando le dijo a su pueblo, me estoy robando, porque ellos pensaban que venga todo, igual que ocurre hoy día. Muchos pasamos de lo que es de Dios y decimos no, todos nosotros. Como tenemos tiempo, y en deferencia, ¿qué quieres? Dale a César lo que es de César, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué César lleva sandalias? Porque era Julio. Bueno, vaya, Mari, ¿y es necesario que eso salga ahí? En deferencia a nuestros hermanos Jorge, Damaris y Susi, ¿les explicamos un poquito el contexto? Damaris, ¿te acuerdas de Herodes el Grande? Cuando hablamos de Herodes el Grande, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No se portaba muy bien, ¿verdad? La matanza de los niños, la visita de los reyes magos, pero ¿quién dice que eran magos y que eran reyes? Pero bueno, eran sabios de Oriente, ¿no? Vale. Pero tenemos, ¿verdad, Jorge? Tenemos identificado a Herodes el Grande. Y Herodes el Grande, pues se llevaba bien con el Imperio Romano, porque no les causaba problemas. Entonces, los romanos le permitieron reinar con casi total libertad. Era una nación tributaria, entendemos bien eso, ¿verdad? Pagaban su impuesto correspondiente, pero él podía reinar sobre su territorio. ¿Qué pasa? Que Herodes el Grande muere más o menos sobre el 4 a.C. Y él sabía que la misma condescendencia que habían tenido con él no la iban a tener con los hijos. ¿Y qué es lo que hizo? Repartir el terreno en 3. Y lo repartió entre Herodes Antipas, Herodes Felipe y Arquelao. Herodes Antipas se queda con el jardín verde. Lo que está de verde. La zona de Galilea y de Perea. ¿Sabes por qué se llama Perea?
porque había muchas peras. No, es la broma, es la broma. No te voy a creer. O sea, Herodes Felipe, pues no tuvo tanta suerte, Jorge, se quedó con un terreno inhóspito. Ahí la zona de Traconítide, de Iturea y de Abilena. Y Arquelao se quedó con la zona, bueno, esa es la zona que está aquí un poquito más arriba, naranja clara, ¿no? Ha dicho Pedro José, ¿no? Y luego tenemos Arquelao que se queda con la zona de naranja más fuerte, ¿no? Lo que es todo el reino del sur, que incluye Judea y Samaria. Los dos primeros, Herodes Felipe y Herodes Antipas, no es que lo hicieran bien con respecto a la gente, pero para los romanos no había problema. Está perfecto, está perfecto. Pero Arquelao fue un completo desastre. Y para el 6 después de Cristo, ¿qué es lo que deciden los romanos? A este le borramos de un plumazo. Por tanto, pasó de ser un reino semi-independiente y tributario a ser una provincia romana. Ya hemos dicho, ¿verdad, Juani?, que había dos tipos de provincias romanas. ¿Sí o no? Estaban las que no daban guerra y estaban las que eran muy cabezonas y daban guerra. Las que no daban guerra eran gobernadas por los senadores y ponían a un procónsul. Y no mandaban tropas, porque no daban bulla. Pero había territorios que eran complejos y había que mandar tropas. Y esas ya no eran gobernadas por procónsules a través de senadores. No. Esto ya directamente recaía en el César, en el emperador. Y se ponía un procurador. Y ya que hemos dicho, ¿cuál es el procurador más famoso para nosotros? Pilatos, ¿verdad? Pilato, como queramos llamar. Exactamente, ¿no? Entonces, la pregunta que no he hecho antes y podríamos formular es: la zona de Arquelao, ¿qué pensabas? ¿Que era de las que dan guerra o de las que no dan guerra? De las que daban guerra. Por tanto, tuvieron que llevar tropas y tuvieron que poner a un procurador. ¿Vale? El primer gobernador que pusieron se llamaba Cirenio. Y este Cirenio, como buen gobernante, lo primero que hace es un censo para organizar el Estado, para saber qué es lo que tenían que pagar. Y aquí hemos visto tres cosas. Que no son tres, es una, pero tres. Bueno, entonces, para entender los impuestos que se pagaban en aquel tiempo, el primero era el impuesto sobre el terreno. Damaris, ¿no tienes terreno? No te preocupes, no pagas nada. Pero si tienes un pequeño terrenito y luego trabajas, del grano que recojas, el diezmo para el Estado. Y del vino y de la fruta, el 20%. Una quinta parte. Luego estaba el impuesto de Hacienda. De la renta. Exacto. Gracias por corregirme. Y era, ¿qué? El 1% de todo lo que tú ganabas. Y luego estaba el impuesto personal o de capitación. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque da igual si eres pobre o eres rico, se paga por la persona, por ser, por existir. Y eso era de un denario. Da igual si eras rico o eras pobre, por el simple hecho de existir tenías que pagar un impuesto. ¿Qué pasa? Que ya sabemos cómo son los judíos. Y aparece un tal Judas Gaulonita que dice: no, hijo, no. Es mejor la esclavitud que pagar tributo. Y ahí está la trampa. Jorge, ¿qué pasa? Que se le acercan los fariseos, se le acercan los herodianos y con una astucia impresionante, primero ahí con zalamería, con halagos, para que no vean mala intención y para sacarle de él una respuesta, porque ya en el capítulo 11 se les había escapado. El ministerio de Juan el Bautista era de Dios o era de los hombres. Y con qué parecía ahí José Tomás, ahí nos dejó aquí. No, que no se nos escape vivo, ¿no? ¿Qué pasaba, Susi? ¿Qué pasaba? Chico, pues tenía, la cosa tenía mal asunto, porque si Jesús decía
¿Que había que pagar impuestos? ¿Qué iban a decir estos fanáticos judíos, estos nacionalistas? Este es un cobarde. Este no es un patriota. ¿Pero qué pasa, Olga? ¿Qué hemos dicho? Si dice que hay que pagar el impuesto, que no había que pagar el impuesto, ¿qué pasa? Le hubieran denunciado a los romanos y hubiera sido declarado un revolucionario. Y tenemos la cuestión. Y luego aquí ya sí habéis llegado, ¿no? Al punto 2, ¿no? Pues habéis perdido el punto 1. Bueno, el punto 2 que tiene 3 puntos 1 también. ¿Vale? Bueno, hermanos, pues eso más o menos es lo que quería compartir. ¿Alguien quiere decir algo? Que la palabra Perea quiere decir servía a sí mismo para designar un territorio más vasto. ¡Jolines! Y yo pensaba que era porque tenía pera. ¡Jolines! Ya me han quitado. ¡Guadalupe! No se lo digas a tus amigos. No, es que el pastor de mi iglesia dice que Perea porque tenía muchas peras. Y el país de más allá. ¡Ah! El de Alicia. Claro, que Alicia es el país. El país más allá. Bueno. Sí, bueno, en eso es lo que hemos explicado antes, te lo digo, del tema de que era un terreno así inhóspito, ¿vale? No... Herodes, Felipe... La verdad que era un hombre sin suerte, ¿eh? Le dan el peor terreno, la mujer se va con el hermano... No tenía mucha suerte este hombre, ¿eh? Pero bueno, así es que... Oye, ahora podemos entender mejor la historia. ¿Por qué siente José? No sé, no tiene nada que ver con esto. Pero Olga, yo lo digo así. ¿Usted recuerda cuando ahí tiene un sueño José y siente que tiene que regresar, que tiene que salir de Egipto? Pero él dice, no. No vamos a ir a la zona esta ahí de Judea y todo eso. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba? Arquelao. ¿Y quién estaba pirado? Así pirado, muy pirado. Pues vámonos mejor a la zona de Galilea. Que ahí estaba Herodes Antipas, el antipático. No sé si era un antipático, pero bueno, viene bien, ¿vale? Ya digo, ya hemos dicho, no viene a cuento en el estudio de hoy, porque digo que para los romanos fue un buen rey, pero que fue un ladrón impresionante, ¿eh? O sea, todo el patrimonio que tenía fue asfixiando a la gente y expropiando a los pobres campesinos, ¿vale? O sea, bueno, muy bien. Sí, dime. ¿Puedo decir algo? No, pero venga. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo me negara, digamos, a dar los impuestos que le debo al país, digamos? Pues es algo que espera. Pues hombre, ¿tú no has dicho que hay una lista en la Hacienda? Vas a entrar a la lista de morosos. Y al final, Porque me vas a meter en un problema a mí. Porque si me quiero quedar con la herencia, también tengo que asumir la deuda. Así que no son tiempos ya para andar pensando en esas cosas, ¿eh, papá? No. podría hacer otra pregunta más. ¿Y qué pasa si yo me quedo con lo que no es mío de Dios? Joder, macho, no seas interesado, hombre. ¿Cómo que no? O sea, nos damos cuenta como siempre utilizamos las cosas como más nos interesan. Bueno, el mismo salmista decía... ¿Qué es lo Se que dice la razón que no es un camino. ¿Cómo dice? Si tuvieran hambre, a mí no me lo pedirías porque tuyo es todo, ¿no? O sea, todo es de Dios. Por eso, muchas veces lo que pasa que es un... No se enfade conmigo, Alfredo, no se enfade, que yo lo digo con respeto. Yo es que vivo en un mundo normal, ¿vale? O sea, entonces yo con mis amigos, con mis conocidos, con mis compañeros de trabajo, pues hablo normal y utilizo un lenguaje normal. Y hay ciertas palabras que no me gusta utilizar porque ustedes las entienden, pero mis amigos, ¿vale? No. Entonces, claro, si yo a mis amigos les hablo de mayordomía, ¿de dónde sale? Pero nosotros entendemos en qué consiste, ¿vale? O sea, voy a decir una cosa muy simple, pero al fin y al cabo, todo lo que tenemos es de Dios,
¿vale? Entonces nosotros tenemos ¿cómo tenemos que movernos? Como buenos administradores, ¿vale? Sabiendo que nada nos pertenece. Claro. Que hay muchos que no lo asumimos o que no lo asumen. Pues sí, que pensamos que es por lo bonito que somos, por lo mucho que trabajamos, pero sí que al final todo procede de Dios. Y ser un buen mayordomo y ser agradecido a las bendiciones, otra palabra que yo no uso con mis amigos, a las bendiciones que Dios te da, pues te va a ayudar a ser más feliz. Yo sí la uso, Ramón. ¿Sabes por qué? Porque he tenido algunas ocasiones con mis compañeros y eso. Y digo, a ver, mire, cuando dice la Biblia que Él es el dueño de la plata, Sí. dice que Él nos da todo, pero nosotros somos sus administradores, ¿me entiendes? Entonces tenemos, si por ejemplo yo gano 1.000 euros, sé que tengo que apartar primerito los 100 que le pertenecen al Señor. Y los 900 que me tocan a mí, que son bastantes, de esos 900 ya tengo que verlo, bueno, que si para el coche, que si para el piso, sí que para esto, para el otro, ¿me entiendes? Lo único que estamos obligados, ante la sociedad, estamos obligados ante Dios. Ay, hermano, perdón, y que se me iba pasando de algo, y como yo tengo dos pagadores, y hay una ley que dice que tengo que declarar en Hacienda, tengo que pagar todos los años, declarar a Hacienda y tengo que pagar lo que Hacienda me pertenece. ¡Mira! Mira, Sí, de ¿por qué verdad. me preguntas a mí si te tenías que haberle preguntado a él? ¿Quién está más metido en el mundo de Hacienda que yo? De verdad, hermano, ¿Me quieres? ¿A tu propio hijo le quieres meter en un lío? ¿A tu propio hijo? Donde yo iba es que a Alfredo no se le ocurre decir a Hacienda no, yo no te No, doy. por favor. ¿Por qué no? Mira, La pregunta pues es luego- pues mira, yo digo, mira una cosa, mira, te voy a responder para que veas que no es que quiera esquivar la respuesta. No. Pasa que hay temas que no me son mucho, no me. Pero mira, esto es fácil. Esto va así. Al final, tanto para lo bueno como para lo malo, Sí. lo que prima es la actitud con que tú la haces. Porque tú puedes ser un buen dador, pero ser un buen dador interesado. Con la boca retorcida. Porque crees que si das 100 vas a recibir 1000. Porque hacer un pacto con Dios, como si a Dios tú pudieras comprarle. Entonces te digo, el gran beneficiado de tu generosidad, ¿sabes quién es, no? ¿Sabes quién es, no? Tú mismo. Gracias. Tú sí que así, que me gusta. Entonces, todo lo que uno haga, chico, tienes que hacerlo de corazón, ¿vale? Y si tú eres fiel, ¿vale? Ahora, voy a meterme con los otros. Venga, tú quieres llevarle ese tema. ¿Y qué pasa con el que no? Pues lo que hemos visto en el estudio. O sea, tú lo que no puedes es, por ejemplo, formar parte del Estado y solamente querer recibir parabienes, pero no estar comprometido. No, o sea, en la Iglesia hay que estar comprometido en todos los aspectos. Porque la Iglesia es libre. O sea, seamos honestos. Y si no, no somos una Iglesia y empezamos a ser una secta. Si tú vienes a la Iglesia es porque quieres. ¿Yo te obligué? ¿Te forcé? ¿Te llamé por teléfono y te dije que si no vinía no te volvía, te borraba de mi lista, te bloqueaba? ¿A que no te dije nada? Yo nunca te he dicho nada. Nada. Pero el sentido común es que si tú formas parte de una comunidad de vecinos, tú pagues una comunidad. Que si tú vienes a una iglesia en la que, oye, hay que pagar esto, tal. O sea, eso es mero sentido común. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues es que ya no te tienes que ir ni al mundo religioso, o al mundo espiritual, o al mundo eclesiástico. Si es que todo el mundo funciona así. Pero es tan válido como decir, no, oye, quiero un pacto, quiero aire acondicionado, quiero calefacción, quiero sillas cómodas, no quiero dar nada. ¿En tu casa funcionas así? Olga, ¿usted cuándo va a comprar? ¿Se lo dan gratis? No me diga, yo pensaba que se lo daban gratis. No, se lo daban gratis. A mí tampoco, Damaris. ¿Al cine? ¿Va gratis al cine? No. Por eso no va, porque cuesta dinero, ¿verdad? Que cualquiera va al cine, ¿no? Entonces, pues es que es de sentido común. Es de sentido común. Mira, yo antes hemos estado aquí, mi hijo. Estaba aquí. ¿Y quién asumía la ofrenda de mi hijo? Yo. ¿Mi hijo ahora? Está en otra iglesia.
Ya ha pedido, bueno, va a pedir la membresía, o sea que el pastor está por Palestina, por ahí, lleva ya casi 3 semanas, a ver si decide ir allí a trabajar un poco, ¿no? A ver si está trabajando. Se está formando. Está trabajando. Va a volver y tiene que tener unas reuniones. Yo se lo dije desde el segundo día, tú tienes que ser consecuente con tu responsabilidad. En tu justa medida, chico, lo que tú puedas. Lo que tú puedas. Tú vas a ir, no la medida, lo que tú puedas. Pero tienes que ser consecuente, ¿no? Pues es que la vida, es que hay cosas que decirlas, papá, es que están de más. Bueno, depende. Porque, ¿qué significa la palabra? Pero papá, escúchame, si tú a una persona con 40 años o 60 años o 70 años tienes que decirle ciertas cosas, bueno, hermano, ya. pero hay algo que no podemos olvidar que no es agradable muchas veces. No, no es agradable. ¿Por qué respondemos, digamos, ante las normas o leyes sociales? Porque estamos obligados, porque sabemos que si no las consecuencias serían muchísimo peor. Pero en las cosas espirituales, aunque exista, si vale la expresión, la misma responsabilidad, lo vemos ya desde otra perspectiva. Por eso Jesús mismo dijo, pues, dar a César, es decir, dar a la sociedad lo que es de la sociedad, pero a Dios dar también lo que es de Dios. Bueno, Pues si nos quedan 9. Guadalupe, vamos terminando. Oye, lo siento, estaba puesto el fin de semana. Yo creo que vaya yo ahora. Eso me anima, que tiene manía. Eso me anima. Espera, yo, papá, solo quiero terminar pidiéndote un favor. Pero de verdad, y te lo pido como hijo, así, con mucho cariño. Sigue pagando tus impuestos, por favor. No quiero sorpresas de última hora, ¿eh? Nos damos cuenta, parece broma, Tú empiezas por ahí. Empieza por ahí, Fanny, que empiece por ahí. Salve. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Chuchi, ¿quiere decir algo? ¿No? Damari. Que no me meto contigo con lo del cine, ¿eh? Olga, ¿nos vamos, cielo? Venga.